Todo empezó el año pasado, cuando entró en vigencia esta nueva ley, exactamente en julio, que básicamente los principales cambios que se hizo fue que los contratos pasaron de 2 a 3 años y la actualización dejó de ser un acuerdo entre partes, como pasaba antes, que en general iba una actualización cada 6 meses, y empezó a regirse por el índice oficial que salía del Banco Central, algo que actualmente obviamente está pasando. Entonces, lo que produjo esta ley, que lo reconoció la semana pasada el mismo gobierno, por eso lo denominó como un fracaso en este sentido, fue que este índice de actualización, obviamente al estar a la par de la inflación, fue al día de hoy, si bien varía mes a mes, pero aproximadamente el 50% a nivel interanual, evidentemente perjudicó mucho a los inquilinos. Eso fue por un lado. Y por otra parte, los propietarios, cuando notaron que el gobierno intervenía en el mercado de alquileres, a grandes rasgos tomaron dos caminos: o se anticiparon a futuras subas, entonces desde el día 1 el contrato de alquiler se elevó en forma notoria, y por otra parte otros tantos sacaron los inmuebles del mercado de alquileres, lo que llevó a bajar la oferta. Entonces el resumen de todo esto, que perjudicó otra vez a los inquilinos, fue que al haber menos opciones los alquileres subieron. Si uno, como indicaba antes, según el índice del gobierno, el oficial, en torno al 50%, y los alquileres nuevos, o sea, si uno al día de hoy empieza a buscar inmuebles para alquilar, si uno tiene la referencia del año pasado, subieron en un casi 60%. Entonces, en resumen, lo que se está tratando, que se especula que se va a definir en las próximas semanas, son varios cambios, pero los principales son casualmente los dos más importantes de esta nueva ley. Volver respecto a la duración de los contratos de 3 a 2 años, y también una letra chica dice que se mantenga la opción de 3 años, pero con la opción de rescindirlo al segundo año. En la práctica es lo mismo. Y respecto a la actualización, que como indicaba antes, perjudicó no solo a los propietarios porque se asustaron, digamos, por la desconfianza con los índices oficiales, y a los inquilinos porque el número real fue muy elevado, se está especulando también de hacer algo similar a como existía antes, que sea un acuerdo más entre partes. Esto lo que lleva al día de hoy es una incertidumbre para las próximas semanas, sumado de que viene ahora las vacaciones, el cambio en el Congreso, etc. Así que al día de hoy es importante que sepan todos que sigue vigente la ley actual, por un lado, y que si llega a haber una suspensión de la ley, nos vamos a tener que regir por la anterior, digamos, hasta que realmente se defina la nueva ley, que esto seguramente va a ser con el nuevo Congreso, por los tiempos que viene la fiesta, etcétera, seguramente va a ser más cerca de marzo que el día de hoy. En los cambios se estipula también por parte del gobierno un seguimiento o una registración de quienes ofrecen alquileres, digo, por algún canon o algo que les cobren. Sí, o sea, dentro de las características de la ley actual es la obligatoriedad para los dueños que registren los contratos en la AFIP. En la práctica no sucedió eso, por lo públicamente conocido, que hay una gran carga tributaria para los propietarios. Entonces también la proyección a futuro es que se busque un mecanismo para que sea, digamos, mediante la interfaz de la base de datos de la AFIP se pueda captar estos alquileres sin necesidad que sea una cuestión voluntaria de los dueños. Pero acá también es importante entender que acá en este tema no hay ni buenos ni malos. Acá de una u otra forma tanto los propietarios como los inquilinos tratan de acomodarse de la mejor manera, y el problema madre es algo más macro, que es la inflación, porque todo esto nace de ahí. Si estuviéramos en un ámbito más estable, evidentemente todos estos problemas no aparecerían.